bienvenido al canal. Hoy, que hace un día lluvioso, no podemos estar en el huerto, por eso tenemos que refugiarnos aquí, bajo el porche, ya que habíamos empezado a grabar en otro sitio, pero ha empezado a llover, hemos tenido que parar y venirnos aquí bajo cubierto. Pues hoy quiero hablarte sobre las malas hierbas. Sí, has oído bien, las malas hierbas. Alan está utilizando la palabra malas hierbas, cosa que no suelo hacer nunca, para designar pues lo que habitualmente llamamos adventicias, silvestres o como sea, todas aquellas plantas que crecen de forma desordenada, podríamos decir, al lado de tus cultivos principales y que pueden suponer una molestia. Y en realidad no las llamamos malas hierbas habitualmente porque son plantas que tienen una función en su entorno, que están mejorando el sistema, están haciéndolo evolucionar. Y por otro lado, aquello que llamamos mala hierba podría ser utilizado, podría ser consumido en la inmensa mayoría de ocasiones, así que realmente depende de lo que cultives, la mala hierba será una planta u otra. Esa es la concepción que solemos utilizar. Pero hoy quiero hablarte desde otro punto de vista, y es que como llamamos a las cosas nos ayuda a entender también cómo funcionan. Y hoy me voy a basar en, digamos, la visión de una persona de la que últimamente te he hablado bastante. He hecho varios vídeos sobre, no sobre ella, pero sí hablándote, mencionándote algunas teorías de Elaine Ingham. Y esto es muy interesante porque ella tiene una visión muy particular, muy específica sobre las malas hierbas. Últimamente estoy haciendo todos estos vídeos sobre suelo, microbiología y demás porque me parece que cuando empiezas a pillarle el punto, a entender algunos conceptos, puedes ir ligando y cada vez profundizando más y más en ese conocimiento, y por eso estoy aprovechando para hacer unos cuantos que van ahondando un poco más en distintos aspectos de lo mismo, de esa microbiología del suelo. Así que hoy vamos a hablar sobre malas hierbas, pero desde el punto de vista de la microbiología del suelo, y te voy a explicar qué te están indicando y cómo puedes hacer para librarte de ellas de una forma eficiente, sí, mucho más eficiente que arrancarlas, que coger la azada, porque así van a volver a aparecer al cabo de poco. Y hoy te voy a dar claves para olvidarte, si no para siempre, para casi siempre, de la grama, de la correhuela, de la campanita, de los cardos, por ejemplo, del bledo, del cenizo, de todas esas plantas que pueden molestarte en tu huerto y que preferirías no tenerlas. Y lo primero, para entender todo esto cómo funciona, es que definamos bien qué es una mala hierba. Y hoy vamos a basarnos en la definición, como te he dicho, de Elaine Ingham. Ella lo menciona en inglés, y en inglés no se traduce literalmente como mala hierba, ella se está refiriendo como weed. Weed podría ser hierba, hierbajo, algo así. Pero nosotros lo vamos a traducir como mala hierba, cuando nos queremos referir en realidad al término inglés weed. ¿Y qué dice ella que es una weed o mala hierba? Pues dice que es, en primer lugar, una planta oportunista. Una planta que cuando hay una perturbación, imaginémonos, por ejemplo, un lugar en el que han entrado excavadoras, han removido el suelo, lo que vemos habitualmente cuando hacen una carretera, cuando construyen una casa, en unas obras de una ciudad, lo que sea. Imagínate ese entorno profundamente degradado. Lo primero, las primeras plantas que aparecen ahí, a eso la llama ella malas hierbas. Y es que tienen unas características en común muy curiosas. Mira, tienen raíces muy cortas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un lugar tan degradado que solo ahí, solo en esa capa superficial, van a encontrar aquello que necesitan, aquellos nutrientes. La biología aún no ha profundizado lo suficiente. Además, como no hay esa biología, como no hay esos microorganismos en el suelo, todo está muy compactado, hay poco oxígeno, solo se puede sobrevivir en esos primeros centímetros. Que tengan unas raíces tan cortas
comporta una consecuencia muy interesante también, y es que esas plantas son poco nutritivas. Sí, es probable que nunca hubieras oído esto. Yo cuando lo estudié también me sorprendió mucho, pero hay muchos estudios al respecto, y es que la longitud, la profundidad que tienen las raíces de la planta está directamente relacionado con cuánto nutren esas plantas. Se han hecho estudios, por ejemplo, con el ganado, y el ganado que pasta sobre terrenos en los que crecen plantas con raíces más profundas ganan peso mucho más rápido. El ganado que pasta plantas que tienen raíces muy poco profundas incluso no ganan peso o necesitan ser suplementados con piensos o con distintos suplementos. Y en los humanos, pues también sucede lo mismo. Cuando las plantas van a buscar a profundidad los nutrientes, extraen más oligoelementos, extraen más elementos de alta calidad nutritiva. Y claro, al ser una planta oportunista, al crecer en estos lugares tan degradados, lo que necesita es generar muchísimas semillas para asegurar su supervivencia y además tener un ciclo de vida corto, crecer muy rápido, expandirse rápidamente, colonizarlo todo y generar una siguiente generación pues abundante, ¿no? Y ahí también vemos ese patrón de todas esas plantas que pueden molestarnos tanto en el huerto. Y por otro lado, también una característica es que como tienen este ciclo de vida tan rápido, como necesitan sobrevivir en un lugar muy hostil, no van a gastar energía formando asociaciones con hongos. Necesitan prescindir de los hongos. La biología del suelo no está en ese momento como para que hayan hongos. Por lo tanto, están adaptadas a un medio donde viven unos microorganismos que son como ellas, oportunistas, rápidos, que proliferan en poco tiempo en enormes cantidades. ¿Cuáles son? Las bacterias. Y aquí este es el punto más importante. Las malas hierbas, las llamadas malas hierbas, prosperan en suelos bacterianos con muy poco o nada o casi nada de hongos. ¿Y qué significa un suelo bacteriano? ¿Qué implica? Pues, como hemos visto en otros vídeos, un suelo donde hay muchísima bacteria, lo que implica es que el nitrógeno, que está en forma de amonio en el suelo, se transforma a nitratos. Un suelo bacteriano es un suelo donde el nitrógeno está en forma de nitratos. En cambio, cuando aparecen más y más hongos, cada vez hay más amonio y menos nitratos, ¿no? Esa es la diferencia. Hay dos formas de nitrógeno distinto, dependiendo de quién reine en la microbiología de ese suelo. Y luego, por otro lado, las bacterias, como son oportunistas, pues lo que hacen es coger todo el oxígeno que hay en el suelo y consumirlo. ¿Para qué lo consumen? Pues ellas, los carbonos, los azúcares, la materia orgánica, la cogen, la trocean, al romperla sacan energía y se quedan con esa energía. ¿Y el carbono qué hacen? El carbono que les sobra, pues lo juntan con oxígeno y respiran, hacen CO2. ¿Qué implica esto? Que el suelo se va quedando sin oxígeno, que se genera más CO2 y que la materia orgánica se va consumiendo. Esas son características de un suelo bacteriano. Y fíjate que ahora vamos a relacionar esto con la labranza, porque cuando se labra un suelo, ¿qué es lo que hacemos? Introducir oxígeno. Por lo tanto, la población de bacterias que necesita mucha cantidad de oxígeno para ese metabolismo rápido que tienen, van a proliferar. ¿Qué más hacemos? Enterrar materia orgánica también, enterrar pues cualquier partícula que haya allí. Por lo tanto, se lo ponemos aún más disponible a las bacterias y si todo esto fuera poco, pues los hongos los troceamos, los rompemos, los partimos al labrar. Así que aún estamos fomentando más que todo vaya hacia lo bacteriano. ¿Dónde quiero ir con todo esto? Seguramente ya estás viendo la relación, que es muy simple. La labranza implica un suelo
más bacteriano, donde los hongos tienen problemas para sobrevivir. ¿Y qué es lo que triunfa en un suelo bacteriano? Pues esas plantas oportunistas, también llamadas malas hierbas. ¿Ves la relación, verdad? Pues ahora fíjate dónde ves terrenos, campos, donde proliferan muchísimo esas plantas que a ti te molestan en el huerto. Vas a ver que son terrenos que se han labrado muchísimo o que se han perturbado muchísimo hace poco. Terrenos que se desbrozan, que se levantan todas las hierbas, que se quieren mantener con esa idea de limpieza donde no hay malezas, ¿no? Lugares donde se acaba de construir, donde se acaba de mover tierra, donde huertos o cultivos que se mantienen siempre con la tierra desnuda, ahí van a proliferar. ¿Dónde no hay esas malezas? Pues bueno, en nuestro huerto no hay y no las quitamos, no estamos con la azada, de hecho es algo que no hacemos nunca. Y si no hay, pues será por algo, será porque tenemos una microbiología que hace que nuestras plantas del huerto ganen esa competencia frente a estas plantas. Y eso no es difícil conseguirlo. Así que vamos a entender cómo funciona esa sucesión, qué es lo que pasa. Y mira, en primer lugar tendríamos ese campo, ese terreno en el que han entrado excavadoras, maquinaria pesada, se ha movido la tierra y es un páramo prácticamente sin vida. Ese sería el momento cero, ¿verdad? En ese suelo vamos a encontrar pues que hay algunos nitratos, seguramente algunas trazas, pero en cuanto a la microbiología tiene bacterias. Ese es un suelo muy bacteriano. ¿Cuánto? Pues mira, por cada hongo o por cada unidad de hongo, por cada gramo de hongos, porque estos cálculos los hacemos en biomasa, habría en torno a 100 veces más bacterias. Ese suelo, con el tiempo, pues va a permitir la vida, en poco tiempo, porque hay plantas que se adaptan muy bien, y van a llegar unas primeras plantas. A la que lleguen, pues ya el rango de bacterias va a disminuir un poquito, y por cada unidad de hongo que encontremos habrá 10 veces más bacterias. En ese suelo ya se puede instalar, por ejemplo, una planta, una adventicia, que llamamos pamplina, que es la Stellaria media. Es como una planta bastante indicadora, luego hablaremos más sobre ejemplos concretos y qué nos están indicando. Ahí tenemos lo que son mala hierba 100%, mala hierba auténtica, esa raíz diminuta que no profundiza nada, plantas que no quieren saber nada de los hongos, que viven gracias a las bacterias, que solo absorben nitratos y que a nivel nutricional es que prácticamente son agua con nitratos, por lo tanto no alimentan al ganado, más bien lo contrario, incluso algunas son tóxicas, tienen antinutrientes, se cumplen todas esas características. Vamos avanzando un poquito más en la sucesión y suben el nivel de hongos un poco. ¿Qué es lo que empieza a suceder ahí? Cuando tenemos, por ejemplo, ya no 10 veces más bacterias que hongos, sino 5 veces más bacterias que hongos, 3 veces más bacterias que hongos, sigue siendo un suelo bacteriano, pero ya empezamos a ver otras plantas, por ejemplo, las brasicáceas, que las tenemos también en el huerto, ¿verdad? Todas las coles, todas esas mostazas y demás, coliflores. Fíjate que estas plantas generan una sustancia que matan a los hongos. De hecho, es lo que hacemos con las cubiertas verdes y los abonos verdes de mostaza. Hacemos lo que se llama una biofumigación del suelo. Esas plantas también estarían conjuntamente pues, con el cenizo, el bledo, el quenopodio, luego iremos viendo, ¿no? Estas plantas también se aprovechan de nitratos, no tanto de amonio. Algunas muy puntualmente forman alguna asociación con hongos, pero no es habitual, y lo que pasa es que sus raíces ya profundizan más, ¿no? Ya no es como ese primer estadio, sino que ya van a buscar más en profundidad. Si vamos subiendo el nivel de hongos, ¿qué encontramos? Empezamos a encontrar cereales. Vamos subiendo un poquito más y nos empezamos a acercar a igual cantidad de hongos que de bacterias. ¿Y qué encontramos? La mayoría de plantas del huerto.
tomates, zanahorias, pimientos, patatas, calabazas, pepinos, todas esas plantas crecen en un suelo donde hongos y bacterias están más o menos en igualdad. Seguimos avanzando. Arbustos, por ejemplo un viñedo, por ejemplo los frutos del bosque, seguimos avanzando y cada vez más hongos, frutales, hoja caduca, seguimos avanzando aún más, bosques de hoja perenne, de pinos, de este tipo de plantas, ahí ya estamos en lugares donde hay 100, 1000, 5000 o incluso más cantidad de hongos que eso, que de bacterias, ¿no? Cada vez vamos de lo más bacteriano a lo más fúngico. Y ya te he dicho en otros vídeos que aunque se considera que el huerto está en un equilibrio 1:1, los recientes estudios en la Universidad de Nuevo México del Dr. Johnson han descubierto que en realidad podemos aumentar aún más los hongos, hasta 5 veces más hongos que bacterias, si mantenemos ciertas condiciones, que esté bien expuesto al sol, que los hongos no sean tanto saprófitos, sino más bien micorrízicos, pero si tenemos que no labremos, súper importante, pero si mantenemos esas condiciones, el sistema se vuelve mucho más productivo que la huerta o los cultivos convencionales. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Pues vamos a ver cada planta que te puede salir en tu huerto contra la que tienes esa batalla que no consigues ganar y ver qué nos está indicando, en qué momento de la sucesión ecológica está tu suelo a partir de leer el significado de esa planta y cómo puedes solucionarlo. Por ejemplo, la primera, pues la que ya te he hablado, la pamplina, la famosa pamplina que en inglés se llama chickweed, que es Stellaria media. Es esa planta que hace como una red superficial que al arrancarla te llevas un montón de planta porque no está unida al suelo más que con una raíz de 1 o 2 centímetros de profundidad. Vive en esa capa superficial, solo a partir de nitratos. Y es básicamente nitratos con agua para el ganado, o sea, es que gasta más energía digiriéndola que la que gana comiéndosela, así que un ganado que pasta sobre esa planta es un ganado que va a ir adelgazando y suele salir en suelos bastante húmedos. La misma planta, digamos, para suelos secos sería la que llamamos la pata de gallina, que es esa gramínea que tiene al final pues como 4, digamos, dedos de gallina, ¿no? Que por aquí es muy habitual, por ejemplo, pero también hay otras versiones, la Bursa pastoris, la llamada bolsa de pastor, que es una planta muy medicinal, pero a nivel nutricional muy pobre. Esta nos hace gracia encontrarla porque tiene muchas propiedades. A nivel medicinal se utiliza contra hongos y es que en el suelo también tiene esa acción antifúngica, así que aquí estamos en ese nivel muy incipiente, un suelo muy bacteriano, un suelo que necesita un poco de mimo. Lo primero, dejar de labrar inmediatamente. Si aparecen estas plantas en tu suelo, deja de labrar ya. Ni horca de doble mango, ni nada. No es eso lo que necesita tu suelo. No es introducir oxígeno. Necesitas crear una buena estructura, pero una estructura real. ¿Cómo? Pues con compost necesita mucha más vida, idealmente un compost maduro. Eso es lo que te está pidiendo ese suelo. Manténlo cultivado, no mantengas el suelo desnudo. Pon plantas de la siguiente sucesión biológica. Pon una cubierta verde con cereales, por ejemplo. Pon plantas de huerta, pon un buen grueso de compost y pon ahí plantas de huerta. Y si se trata de un camino o una zona de paso, pues ponle un buen grueso de acolchado, de triturado de ramas o de corteza, para que así empiecen a proliferar los hongos. Vamos a pasar ahora a una planta que estoy seguro que muchos estáis esperando porque me lo preguntáis muchísimo, que es la grama. La grama es esa planta que forma estolones, por lo tanto, labrando o quitándola mecánicamente, muchas veces lo que hacemos es justo lo contrario, es multiplicarla aún más y esparcirla aún más. Aunque nos puede ser muy molesta la grama, en realidad no se trata de una planta tan en esa categoría de mala hierba,
tan oportunista, tan incipiente en la sucesión, sino que es una planta que ya se sitúa pues un poco más allá en la sucesión, porque esta sí que va a profundidades y sí que forma asociaciones con hongos. Además, a nivel nutritivo, pues no es tan mala, o sea, tampoco es que sea de una calidad excelente para el ganado, pero van engordando con la grama. Lo que la grama nos está explicando es que ese suelo está muy compactado. Sus estolones son capaces de romper y profundizar incluso en capas muy duras. Además, es una planta tipo C4. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Las plantas C4 son plantas que a altas temperaturas y mucho sol pueden seguir trabajando. Son plantas adaptadas a climas cálidos y secos. Por lo tanto, también nos está diciendo que ese lugar a veces tiene episodios de calor muy elevados o de sequía y que ahí donde otras plantas sufren, esta puede prosperar. Es una planta que trae de cabeza muchísima gente y me preguntáis muy a menudo cómo hago para librarme de ella. Bueno, varias cosas. Mira, hay una técnica que en inglés se llama sheet mulching, bueno, el acolchado por capas, ¿no? Que se trata de poner una capa de cartón gruesa, que te diré yo, pues pon de cartón sin pintar, sin colas, cartón marrón normal, pues pon una capa generosa, 4 o 5 cartones, y luego encima una capa bien generosa de acolchado. Si es en el bancal, utiliza compost. Si es en un camino o alrededor, utiliza chipeado de ramas, utiliza cualquier cosa con un poco más de lignina, con más madera, ¿no? Puedes utilizar también viruta, podrías utilizar corteza y eso lo pones sobre el cartón. Esta técnica funciona muy bien, pero dos cosas a tener en cuenta. La primera, no hagas solo la zona que te interesa, haz bastante más, deja unos márgenes amplios, sé generoso con la zona que estás cubriendo, porque la grama va reptando y si no eres muy generoso va a acabar otra vez por encima del acolchado, adaptándose a esas condiciones. Y por otro lado, ten en cuenta que el sheet mulching, esta técnica, tiene una contrapartida y es que te puede dejar los niveles de oxígeno justo debajo del cartón de forma temporal un poco bajos. O sea, el suelo puedes dejarlo con menos oxígeno del que te gustaría. Si esto es una medida temporal para eliminar la grama y hacerlo bien de una vez, merece la pena. Yo asumiría eso. Y de hecho lo hemos hecho en nuestro huerto y así es como lo tenemos sin hierba. Esto es lo que hemos hecho, pero no es una técnica para irla manteniendo. No vayas poniendo ese cartón indefinidamente. Una vez en el sistema ya no aparecen esas hierbas, tú simplemente vas acolchando encima y ya está, y te olvidas del cartón. ¿Por qué nos cuesta tanto deshacernos de la grama? Pues porque en la sucesión ecológica de la microbiología del suelo comparte el mismo nivel con las brasicáceas, con esas plantas del huerto. Sí, crecen suelos bacterianos en los que hay algo de hongos. Y muchas veces los huertos, como perturbamos continuamente el suelo, es ahí donde se sitúan. Las plantas funcionan, el huerto va bien, las brasicáceas muy agradecidas, las lechugas también, las acelgas fantásticas, esas plantas que quieren más bacterias muy bien, pero también muy bien la grama o algunas otras hierbas que no nos gustaría tanto tener. Por lo tanto, intentemos avanzar esa sucesión hacia un estado en el que haya más hongos, el estado más de tomateras, de pepinos, de pimientos, porque en ese estado ideal para estas plantas, la grama no va a crecer tanto y nuestras brasicáceas y nuestras hojas también van a crecer bien. Ese es el punto que queremos en nuestro huerto. Vamos a pasar a la siguiente planta. Podría ser, por ejemplo, lo que mucha gente llama campanilla, que también se le llama correhuela, que es la planta la convulvulus, ¿no? Es esta especie de enredadera silvestre que hace unas flores muy bonitas, unas campanillas que según la especie pues serán blancas, rosas, lilas, una mezcla.
Es una planta que a mucha gente también le trae de cabeza. Y es muy curioso porque esta planta nos da un mensaje muy claro. Lo que nos está diciendo es, tienes una capa de compactación del suelo a mucha profundidad. Hay una zona que está bastante abajo en tu suelo en la que no pueden atravesar las raíces de tus plantas, en las que la biología es toda anaerobia, el aire no puede entrar. Ahí abajo, el amonio de la materia orgánica ya ni siquiera se transforma en nitratos, porque es tan anaerobio, hay tan poco oxígeno en esa compactación que directamente se va a reducir a amoníaco, que es un gas. Y además es tóxico para la mayoría de raíces, pero con búlbulos esta planta puede soportarlo y tiene una raíz suficientemente dura como para poder atravesar esas capas de compactación e ir a buscar agua y nutrientes bastante abajo, raíces de 3 hasta 9 metros. Además, si las partes, la raíz tiene mucha capacidad de volver a rebrotar, así que también es difícil deshacerse de ella. La gente dice, hay que arrancarla de raíz, pero bueno, arrancas un trozo, el trozo más superficial de raíz. Suelen tener raíces mucho más profundas que además están bien ancladas en un suelo, en unas capas durísimas, así que siempre vas a dejar abajo raíces. ¿Y qué hacemos en este caso? Porque ahí labrar no tiene ningún sentido, o sea, es que no... Ahí lo que tenemos que hacer es trabajar con un preparado del que ya hicimos un vídeo y te hemos hablado y nosotros hemos usado mucho en muchos casos, que es el JMS, un preparado de la agricultura natural coreana que trabaja con microorganismos que son anaerobios facultativos, son microorganismos que pueden trabajar sin oxígeno. Es súper fácil multiplicarlos, solo necesitamos un barreño grande, una patata hervida, una pizca de sal y un puñado de compost, de un buen compost o de un buen mantillo de bosque o lo que sea. Y con eso, y en 3 o 4 días más o menos, pues ya tenemos un montón de litros de este preparado que trabaja a bajas profundidades. Lo que hacemos es aplicarlo en el suelo del huerto y acto seguido regar para que profundice bien. Y el JMS hace maravillas con las capas de compactación profundas. Lo aplicas, lo vas aplicando unas cuantas veces durante una temporada y te aseguro que al año siguiente el resultado es increíble. Es un preparado que funciona muy bien. Y, por ejemplo, podríamos hablar ahora de otra planta también silvestre que nos está indicando algo parecido. Se trata de la malva. La malva ya es una planta que sí genera cierta relación con hongos, que ya es un paso más en la sucesión, no estaría ahí con la grama, más o menos, ya no es tan mala hierba, pero a veces nos molesta en el huerto. Nutritivamente, o sea, es medicinal para el ganado, para las personas, se puede comer, está bien que esté ahí para que los animales la consuman cuando la necesitan, pero puede ser un poco irritante del sistema digestivo si se consume en exceso y además tiene un efecto laxante. Así que, y tampoco es que vayan a engordar mucho los animales comiéndola, así que a nivel nutricional, bueno, está bien, pero está en ese punto intermedio, ¿no? ¿Y qué nos está indicando esta planta? Pues básicamente nos indica una compactación también, pero en este caso a nivel superficial. Hay una capa de compactación que está bastante alta en el suelo. ¿Y por qué se dan las capas de compactación superficiales? Puede ser que se haya estado labrando ese suelo repetidamente, pero de una forma superficial. Bueno, la labranza genera capas de compactación siempre, como ya hemos visto en muchas ocasiones. Si esa labranza es más alta, pues la capa está más arriba. Y otro motivo muy habitual que también sucede es que se ha dejado el terreno sin plantas. Se deja completamente vacío y entonces lo que compacta superficialmente el suelo es la lluvia.
Las gotas de lluvia que caen sobre un suelo sin plantas tienen una capacidad de compactarlo superficialmente asombrosa. Son pequeños golpecitos constantes, continuos, durante semanas, meses, años, que van generando esa capa de compactación superficial. Por suerte, un suelo que tenga esa capa de compactación superficial es relativamente sencillo de arreglarlo. Lo que te está pidiendo ese suelo es que pongas pues materia orgánica sobre todo y vida. Por lo tanto, un compost, un buen compost en superficie va a ir fenomenal. Además, también nos da otro mensaje la malva que nos está informando de varias cosas, y es que en ese suelo hay algún bloqueo a nivel de nutrientes. Es un suelo, el suelo en el que crece malva, mucha malva, entiéndeme, cuando yo hablo de estas plantas hablo de que crezcan muchas, no de que aparezca una planta. Si es un suelo dominado por malvas, seguro que tiene materia orgánica ese suelo. Y también seguro que tiene una acumulación excesiva, un exceso de algún nutriente, que lo más probable es que sea potasio. El potasio es lo que más se repite en este tipo de suelos. ¿De dónde viene el potasio? Pues de que se hayan utilizado estiércoles mal compostados o frescos, y también puede ser, es muy habitual en suelos en los que se le añade ceniza. Cuidado con la ceniza en el huerto, que fácilmente nos podemos pasar. Entonces, en esos suelos aparece mucha malva. También cuando la biología del suelo pues, se ha trastocado mucho y el ciclo de nutrientes no acaba de funcionar. Hay bastantes bacterias, hay algún hongo, sí, pero siguen ganando las bacterias, y eso ha acabado generando algún desequilibrio. ¿Qué podemos hacer en ese suelo también? Acolchar con heno. ¿Y por qué heno? Pues Mireia hizo un vídeo en el que lo explicaba sobre los protozoos. El heno está lleno de quistes de protozoos, así que podemos ir a comprar, en lugar de una bala de paja, una bala de heno, que funciona muy bien. ¿Y por qué queremos aplicar tantos protozoos al suelo? Porque los protozoos son el principal depredador de las bacterias. Esas bacterias, ese exceso de bacterias que hay en el suelo, tienen un montón de nutrientes dentro. Lo que vamos a hacer es desbloquearlos, que estén disponibles, e intentar avanzar así un poco en la sucesión microbiológica del suelo. Esta es una técnica que nosotros utilizamos mucho. Por ejemplo, habrás visto que tenemos heno en los pasillos de la parte de arriba del huerto, que es una zona donde hemos llenado los bancales con tierra nueva, con tierra que nos han traído de fuera, y estamos implementando pues aún toda esa microbiología del suelo. Inicialmente ese suelo se ha vuelto muy bacteriano, y ¿qué hacemos ahora? Pues introducir los depredadores de esas bacterias para ir un poco jugando con las poblaciones, y nos está dando un gran resultado, la verdad. Así que esta es otra técnica. Si tienes el suelo con malva, pues si está muy compactado a nivel superficial, va bien acolchar, va bien añadir materia orgánica, el compost está bien, pero si puedes, añade un buen acolchado de heno y verás cómo cambia en poco tiempo. Otra planta de la que me habláis bastante son los cardos. Los cardos también aparecen muchas veces en algunos suelos. Nutritivamente, los cardos depende. El problema que tienen los cardos es que los animales no pueden comerlos por los pinchos. Aun y así, si los llegan a comer, por ejemplo, una cabra hambrienta o así, tampoco es que saque mucha energía del cardo. Además, algunos, pues si están cultivados en un suelo muy fértil, también acumulan nitratos, que eso les dificulta el transporte de oxígeno en sangre y demás. Bueno, no es que sea una excelente comida, pero pueden comerlos, otra vez en ese punto intermedio. ¿Y sabes lo que nos está indicando el crecimiento de muchos cardos en el suelo? Un suelo compactado mecánicamente. La raíz del cardo es como un taladro. Suelen ser suelos por los que pasa maquinaria, por los que se ha perdido la estructura. También puede ser suelos que se labren en exceso. Ese tipo de suelos, ¿qué es lo que necesitan? Lo primero,
que no sigan pisando ese suelo, que se pueda recuperar mecánicamente. Y segundo, mucha biología, mucha vida. En este suelo sería ideal, por ejemplo, un té de compost, trabajar con muchos preparados para volver a darle esa vida, que es lo que va a crear la esponjosidad que el suelo necesita. Podríamos hablar también, por ejemplo, del diente de león. Es una planta que también le aparece a mucha gente, pero cuidado, aquí ya sí que no podemos hablar de mala hierba. Bueno, muchas otras yo no las llamaría malas hierbas, pero es que el diente de león, aunque nos aparezca silvestre, es una planta que es muy nutritiva. Esta sí, aquí ya diferencio de todas las demás. El diente de león es otra cosa a nivel nutricional. El diente de león, ¿qué nos está indicando? Pues que tu suelo está bastante bien, que se va acercando al punto en el que quieres. ¿Qué puede suceder? Pues que le falta un poco de calcio. El diente de león llega a un suelo para corregir una deficiencia superficial de calcio. Con una raíz profunda y pivotante muy fuerte, va a buscar calcio a las capas profundas y lo lleva hacia sus hojas. Cuando se descompone, arregla y reequilibra ese calcio en altura, digamos, ¿no? Y eso es un poco lo que te está contando el diente de león, pero básicamente si te aparece, pues alégrate porque es motivo de celebración y además puedes utilizarlo para comer, para alimentar a tus animales o puedes hacer el preparado de diente de león que va muy bien también contra hongos y demás. Así que tiene varios usos. Otra planta así bastante común como la diplotaxis, que hice un vídeo sobre cómo podemos utilizarla en la cocina y demás, la rabaniza que se llama, estas florecillas blancas, solo aparecen en una gran extensión cuando un suelo ha sido labrado repetidamente, o sea, ese suelo que se deja desnudo, por ejemplo, en un viñedo, por ejemplo, bajo frutales, y luego en invierno se cubre de flores blancas. Esa planta es una brasicácea, por lo tanto, un estadio también bastante inicial de la sucesión. Generan una serie de sustancias que inhiben la proliferación de hongos. Por eso esos suelos se van a volver bacterianos. ¿Y qué se puede hacer con ese suelo? No dejarlo desnudo. Es tan simple como eso. En lugar de hacer eso, poner una cubierta verde. Si se pone una cubierta verde, es inmediato, el suelo pasa a un siguiente estadio de sucesión y la microbiología del suelo en cuestión de meses cambia radicalmente. Diplotaxis, la rabaniza, nos envía un mensaje claro, pero la solución a esa situación también es rapidísima. Necesita biodiversidad y respetar que el suelo nunca debe quedar vacío. He querido darte algunas soluciones, pero sobre todo desde el punto de vista de que tú entiendas bien los procesos, entiendas qué están indicando las plantas, entiendas cómo funciona esa sucesión microbiológica del suelo, para que así puedas escoger distintas estrategias para ponerle remedio. Ya sabes, repasando un poco, si quieres trabajar una compactación en profundidad, tienes el preparado del JMS. Si lo quieres hacer en superficie, materia orgánica sólida, compost, lo mejor. Si quieres bajar la población o controlar la población de bacterias, utiliza colchados de heno, que son muy ricos en protozoos. Si lo que quieres es introducir mucha vida al suelo, un té de compost o distintos preparados que te pueden venir muy bien para eso. Si tienes una planta que quiere calor, sol y sequía, pues cúbrela, ponle humedad, sombra y manténla a salvo del calor, ¿no? Es un poco ir entendiendo qué te comunica cada planta para tomar las medidas que necesita tu suelo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, te haya sido útil. Si es así, ya sabes, dale al like, suscríbete al canal, comparte el vídeo y nosotros nos vemos en el siguiente.